¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con nuestro curso de cómputo cuántico, donde en este capítulo hablaremos un poco de la parte de la relación que hay entre el fenómeno de entrelazamiento y la parte de interferencia cuántica. Este sería propiamente uno de nuestros primeros, más bien el primer capítulo especial que hacemos, que es un capítulo que yo consideré interesante para incorporar, ya que vimos la parte de entrelazamiento y ahora que también hemos también revisado esto de interferencia cuántica. Se me hizo interesante plantearles algo que aprendí o se me enseñó en un curso de Oxford que está también disponible allí en YouTube, donde hay un capítulo especial donde se habla de la relación que hay entre el enlazamiento y la interferencia. Entonces yo retomé esta idea y lo que plantean ahí la profundicé un poco más para traérselas a ustedes y espero pues que también les sea interesante. Como siempre, bueno, les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Y si llegan a tener alguna duda, pregunta, no duden en dejarla ahí en la caja de comentarios o mandarme algún correo. Entonces, bueno, sin más, vámonos directo a la pizarra. En este caso, bueno, como les comentaba, como habíamos revisado, o les platiqué en la introducción, es que hemos visto ya la parte de interferencia y la parte de entrelazamiento. Y esto, bueno, lo revisamos en capítulos anteriores, todas las propiedades que tiene la parte de interferencia y algunas propiedades que tiene la parte de entrelazamiento. En este caso, como lo vimos, parecen ser características que podemos explotar en nuestros circuitos cuánticos para generar comportamientos que nos permitan resolver algunos problemas. Todavía no hemos visto cómo, pero podemos intuir cómo sería o cómo nosotros trataríamos de usarlo en tanto problemas cuánticos o problemas clásicos. Y en este caso, pues a pesar de que estos fenómenos podrían en primera instancia parecer que no están relacionados o no están relacionados, resulta que los podemos relacionar de una forma bastante interesante. En este caso, lo podemos abordar la primera parte, esta que sería el entrelazamiento se ve afectado por compuertas de fase, es decir, por interferencia que nosotros metamos en el sistema. Y para responder esta pregunta podemos utilizar el circuito que viene ahí en la presentación, que es un circuito de dos qubits que se entrelazan y después a uno de estos qubits vamos a agregarle una compuerta de fase para observar qué es lo que ocurre o qué es lo que nos va a permitir utilizar o qué propiedades nos va a permitir observar el uso de esta compuerta de fase, si tiene alguna afectación o no. Y para observar estos procesos, pues también podemos nosotros incluir esta compuerta Hadamard al final para de alguna forma mostrar en esta base computacional los efectos que tendría en este caso esta compuerta de fase P. Entonces, pues vamos a analizar esto. Eh, en este caso voy a adelantar unos pasos porque creo que algunos de los análisis que vamos a hacer en esta parte ya los hicimos. En este caso, lo que es el estado inicial, este estado que vamos a marcar aquí, nuestro estado psi 0, luego nuestro estado de aquí, que sería nuestro estado psi 1, y nuestro estado de aquí, que sería el estado psi 2, ¿ok? Hasta el estado psi 2, me imagino que si ustedes han visto los videos anteriores, ya saben qué estado va a resultar un estado de Bell, que ya hemos revisado varias veces, y después vamos a llegar a un estado psi 3, que va a ser posterior a la aplicación de esta compuerta de fase P con un parámetro o una fase o factor teta, y nuestro estado final va a ser el estado psi 4, que es el que vamos a obtener de aplicar la última compuerta Hadamard. Entonces, vamos a hacer los primeros tres estados, el psi 0, psi 1 y psi 2, de manera muy rápida y breve. En este caso, nuestro estado inicial, sabemos que todos los qubits de nuestro circuito siempre inician en el estado 0 por default. Entonces, nosotros vamos a tener un estado de esta forma, ket 0, producto tensorial ket 0, o puesto de forma simplificada, un ket 0, 0, donde tenemos en este caso el qubit 0 y el qubit 1. ¿Ok? Después, para el estado psi 1, nosotros vamos a llegar a él de aplicar una compuerta Hadamard, producto tensorial, una identidad. En este caso, la Hadamard, como podemos ver en el circuito, se le aplica al qubit 0 y la identidad se le aplicaría al qubit 1. Y esto lo aplicamos a nuestro estado inmediato anterior, nuestro estado inicial, el psi 0, y llegaríamos a un estado
de la siguiente forma, un 1 raíz de 2 que multiplica ket 0, 0 más ket 1, 0. ¿Ok? Y ese sería nuestro estado después de aplicar esta compuerta Hadamard en producto tensorial de identidad. Y como les adelantaba, para el estado psi2, nosotros vamos a tener la aplicación de una compuerta CNOT con control el qubit 0 y como target el qubit 1, y esto aplicado a nuestro estado psi1. Y esto nos va, o vamos a llegar con esto a un estado entrelazado, un estado de Bell, que ya hemos revisado en videos anteriores. Ah, y resulta que, como también hemos visto, pues este estado se encuentra entrelazado, y particularmente tiene en este caso máximo entrelazamiento. También estuve pensando en la idea de incluir esta idea de las métricas de entrelazamiento para saber cuándo un estado está máximamente entrelazado de otro que está entrelazado pero no máximamente entrelazado. Y se me hizo interesante, todavía no lo decido. Si considero que es necesario para el curso, pues lo incorporaré. Y si no, pues nos seguiremos directo con los otros temas. Entonces, en este caso, este estado entrelazado, bueno, ya sabemos que no lo podemos separar como un producto tensorial de estados individuales. Y ahora lo que queremos ver es qué pasaría de nosotros tratar de introducir en este estado algún proceso de interferencia a través de esta compuerta P que depende de este factor teta. Entonces vamos a ponerlo aquí ya de forma puntual. Aplicamos compuerta de fase P, compuerta de fase P con un valor teta, que es el que vamos con esto a controlar el aporte de fase o el valor de fase que estamos metiendo. Y esto, bueno, nos daría lugar a nuestro estado psi3, que lo obtendríamos de aplicar la compuerta de fase P, que depende de este ángulo teta, en el qubit 0, producto tensorial, la identidad en el qubit 1. En el qubit 1 de momento no estamos aplicando nada. Y esto lo aplicaríamos en nuestro estado psi2, ¿y a qué llegaríamos? Bueno, si ustedes recuerdan, la representación matricial de esta compuerta de fase P es de la siguiente forma, con 1, 0, 0 e i teta. En este caso, ¿qué nos representa esta idea o qué nos está diciendo? Pues que eh, cuando nosotros ingresemos el estado ket 0 o apliquemos esta matriz o esta compuerta cuántica al estado ket 0, no vamos a tener ninguna modificación, no lo va a regresar igual. Pero si aplicamos o se lo aplicamos a un estado ket 1, lo que nos va a dar al final es un factor EI teta que multiplica ese estado ket 1. En nuestro sistema, ¿cómo quedaría? Pues quedaría bastante sencillo, no va a modificar mucho el estado. Vamos a tener un 1 raíz de 2 que multiplica ket 0, 0, más, y ahora introducimos este factor de fase, ya que es el que podemos meterle de aplicar esta compuerta de fase al primer qubit, nos quedaría E i teta, ket 1, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí, bueno, ya vemos que en nuestro sistema tiene una fase relativa E y teta entre el qubit 0, entre el estado 0, 0 y el estado ket 1, 1. Y bueno, si nosotros ahora queremos ver los efectos de que va a tener esta fase o este elemento E y teta, podemos aplicar la segunda compuerta Hadamard. Aplicamos segunda Hadamard. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, vamos a llegar obviamente a nuestro estado psi 4 y lo vamos a obtener de aplicar la compuerta Hadamard, producto tensorial, la identidad. En este caso la Hadamard se le aplica al estado o al qubit 0 y la identidad al qubit 1. ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, la Hadamard, y esto se lo tenemos que aplicar al estado psi 3, ¿ok? Entonces, tenemos que la Hadamard que estamos aplicando y la Hadamard anterior, los factores que tiene este 1 raíz de 2 y este 1 raíz de 2 de esta nueva Hadamard, pues los podemos factorizar, los vamos a tener como un medio. Y si nosotros aplicamos la Hadamard en el primer qubit, lo que vamos a tener es un estado que
Dejen aquí, lo pongo con corchetes para poderlo ver claramente. Vamos a tener el ket 0 más ket 1, producto tensorial, el estado, ket 0. Esto de aquí sería del qubit 0 y esto de aquí sería del qubit 1. ¿Ok? Y más, porque sabemos que propagamos este operador para cada uno de los estados en la superposición, tendríamos un EI teta que multiplica a ket 0 menos ket 1, producto tensorial, el ket 1. ¿Ok? Y esto de aquí, otra vez, sería del qubit 0 y esto de aquí sería del qubit 1. Si nosotros ampliamos o tratamos de representar de una forma más explícita esto que tenemos aquí, tendríamos lo siguiente, tendríamos un medio del estado ket 00 más el estado ket 10, que lo obtenemos de hacer el producto tensorial de este con este y de este con este para estos primeros dos, más EI teta, lo mismo, pero ahora con estos dos términos de acá, vamos a tener el estado ket 01 menos EI teta del estado ket 11. ¿Ok? Y si quieren, podemos inclusive reacomodarlo para manejarlo como lo hemos estado haciendo en los videos anteriores, para manejar siempre el orden de los estados. Vamos a poner primero al 00, luego vamos a poner al estado ket 01, después tendríamos al estado ket 10 y finalmente al estado ket 11. ¿Ok? Y si ustedes ya hicieron aquí algún análisis, un cálculo mental, se darán cuenta que realmente este factor de fase E y teta no va a afectar las probabilidades de medición de ninguno de estos estados posibles que vamos a tener en esta superposición. Si ustedes, y si queremos ser un poquito más precisos, podemos anotar aquí las amplitudes de probabilidad y calcular las probabilidades de medición de estas, de cada uno de estos estados. Vamos a anotar primero las amplitudes de probabilidad. Tenemos la amplitud de probabilidad del estado ket 00, que va a ser igual a la amplitud de probabilidad del estado ket 10, que en este caso es un medio. Esto lo vemos porque, vean, el factor 1/2 multiplica tanto al 00 como al 10 y no hay ningún otro término que esté afectando. Entonces estas dos amplitudes son iguales. Ahora para el caso de la amplitud del estado ket 10, lo que vamos a tener es, es el estado ket 01. Estado ket 01, vamos a tener un medio de EI teta. Y para el caso de la amplitud de probabilidad del estado ket 11, lo que vamos a tener es menos un medio de EI teta. ¿Ok? Y creo que aquí ya inclusive es más claro lo que les comentaba. Si ustedes toman el módulo de la amplitud de probabilidad elevado al cuadrado para obtener las probabilidades de medición de cada uno de los estados, se darán cuenta que no dependen de este factor teta, pero vamos a ponerlo aquí de todas maneras de forma explícita. La probabilidad clásica de medir el estado ket 00 va a ser igual obviamente a la probabilidad clásica de medir el estado ket 10, ya que estos dos tienen igual amplitud de probabilidad. Esto lo vamos a obtener tomando el módulo de la amplitud de probabilidad elevado al cuadrado, que nos daría un cuarto. Y ahora para los casos de, o la probabilidad clásica de medición del estado ket 01, vamos a tener que es EI teta medios elevado al cuadrado, que resulta que esto también es un cuarto, ya que este término, cuando hagamos esta operación, nos va a dar un valor de 1. Y pues ya podrán imaginar qué va a pasar con la probabilidad clásica de medir el estado ket 11. Va a pasar algo similar. En este caso vamos a tener menos
lo voy a dejar de esta forma, e y teta, el módulo elevado al cuadrado. Cuando tomemos esta operación, lo que vamos a tener al final es de igual forma un cuarto. Entonces vemos que efectivamente los valores que vamos a tener de las probabilidades de medición no dependen de los valores de teta. Entonces, eso es como que lo primero que podemos aquí concluir en esta parte. Vamos a poner que los valores, vamos a poner las probabilidades de medición no dependen del valor de teta. ¿Ok? Esa es la primera cuestión interesante que podemos decir. Pero ahora la pregunta surge, bueno, ¿por qué ese teta o esa compuerta de fase no está afectando al sistema? Y aquí es donde entra la parte de interpretación, que es ahora sí que libre para ustedes también poder formularse su propia interpretación. Esta es la que comentaron en el curso y que coincido, se me hace una interpretación adecuada con lo que sé de cómputo cuántico. Esto obviamente podría cambiar en los siguientes años, pero cuando analizando nuestro circuito un poco de la perspectiva poco más arriba, no tanto operación a operación, lo que nosotros podemos ver es que cuando aplicamos esta compuerta CNOT que tenemos aquí, podemos entenderla como una medición que está haciendo el qubit 1 sobre este qubit 0, donde el qubit 1 está tratando de aprender en qué estado se encuentra este primer qubit, el qubit 0. ¿Por qué podemos decir esto de trata de aprender? Obviamente nosotros sabemos, o les quiero mencionar si no he sido claro, los qubits hasta donde sabemos no aprenden. Pero cuando nosotros generamos el estado entrelazado, este estado de Bell, lo que nosotros podemos ver es que estos estados de qubit 0 y qubit 1 se encuentran en sincronía. Por eso es que podemos de alguna forma tratar de interpretar que cuando estamos aplicando esta compuerta CNOT para generar este estado entrelazado, el qubit 1 está aprendiendo qué estado tiene el qubit 0. Recuerden que este es el qubit 0 y este es el qubit 1. Y lo tiene que hacer para que cuando nosotros apliquemos la medición, que es la forma en cómo vamos a poder saber en cuál de estos dos estados en superposición está, si medimos el qubit 0, automáticamente, bueno, y lo medimos en el estado 0, automáticamente sabríamos que el qubit 1 también se encuentra en el estado 0. Y viceversa, si por ejemplo nosotros ahora pensáramos, bueno, ahora quiero medir el qubit 1 primero, nosotros sabríamos, por ejemplo, si obtenemos el estado 1, inmediatamente sabríamos que el qubit 0 también estuviese en el estado 1. Entonces lo que podemos interpretar es que cuando estamos realizando esta compuerta CNOT o aplicando esta compuerta CNOT, este qubit 1 aplica una medición para aprender en qué estado, en cuál de estos dos estados se encuentra el qubit 0, porque el qubit 1 necesita saber para ponerse en sincronía. Si el estado está en el estado 0, pues el qubit 1 aprenderá que tiene que estar en el estado 0 o se pondrá en sincronía en el estado 0. Si el qubit 0 se encuentra en el estado 1, pues se pondrá en ese estado. ¿Ok? Y entonces esta idea de esta compuerta CNOT podemos interpretarla de esta forma, que una vez que el qubit o el segundo qubit aprende el estado del primero, esto va a cancelar, y vamos a ponerlo así con un tache, los aportes o modificaciones de las amplitudes de probabilidad a través de la fase que introducimos con esta compuerta P posterior a generar este estado entrelazado. Y los invito como actividad así voluntaria que prueben qué ocurre si, por ejemplo, ahora yo pongo la compuerta de fase P en el segundo qubit y no pongo nada en el qubit 0. Lo que verán, y les adelanto, es que va a dar el mismo resultado, no va a haber ninguna afectación. Entonces, esto es indiferente a qué ubicación o en qué ubicación pongamos la compuerta fase P. Si lo hacemos en el primero o en el segundo qubit, el resultado va a ser el mismo. No vamos a ver una modificación.
Entonces, pues esto se vuelve interesante porque empezamos a ver que de alguna forma el sistema, cuando presenta estas propiedades de entrelazamiento, puede ser algo útil dependiendo del problema que estemos analizando, pero también puede ser algo que sea un problema dependiendo del problema que estemos analizando. Porque si nosotros queremos utilizar estas propiedades de interferencia, posiblemente no querramos que el circuito se entrelace, porque pues puede perder estas propiedades que nosotros estamos utilizando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando diseñamos nuestros circuitos para tomar esto en cuenta. En el siguiente video vamos a ver qué pasa ahora si no aplicamos una compuerta CNOT, si aplicamos por ejemplo una compuerta controlada unitaria, que podríamos pensarla o interpretarla que hace las veces de una medición imperfecta. ¿Y qué ocurriría si nosotros hacemos esto? ¿Cómo se vería afectado el sistema? ¿Habría interferencia o no habría interferencia? ¿O si seguiría predominantemente ganando la parte del entrelazamiento? Entonces, sin más, los espero en el siguiente video. Aprende más, piensa más.